y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con las festividades y otros temas más en la voz de Agustín Podestá, nuestro columnista especialista en asuntos religiosos, magíster en teología y director de Hablemos de Teología. ¿Cómo estás, Agus? Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, 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 gracias. Bien. Bueno, Agus, pasó la Navidad y para la Iglesia Católica hoy es el Día de los Santos Inocentes. ¿Podemos hablar de fiesta, celebración, conmemoración? Sí, bueno, es una celebración litúrgica, lo que recordamos es el acontecimiento que narra el Evangelio de Mateo con la matanza de los niños en Belén, menores de 2 años, porque más o menos es el tiempo que se calculaba que tendría Jesús cuando sucede el acontecimiento. Entonces lo que hacemos es recordar, ¿no? Celebrar no en el sentido de festividad como una fiesta de alegría, sino una Claro. celebración litúrgica, es decir, recordar lo sucedido, ¿no? Tener especialmente presente ese acontecimiento y ahí reflexionar un poco qué es lo que sucede hoy en día, ¿no? También Sí. cuántos inocentes mueren en condiciones similares, ¿no? Sí, totalmente. Y en contraposición, creo yo, a eso, en los 28 de diciembre, viste, mucha gente hace o hacía alguna broma o engañaba a alguien y una vez develada la situación la remataba diciendo que la inocencia te valga. Yo me acuerdo por ahí, por ejemplo, para esta época, siendo más chico, me iba de campamento con la parroquia y por ahí hacían los propios dirigentes alguna broma al respecto, aprovechando la fecha, la ocasión, digamos. Sabiendo el significado, ¿es aceptable hacer bromas en alusión a esta fecha? Sí, es una tradición, la verdad que no tiene ningún asidero, ¿no? Son esas cosas que se instalan tipo tradición, como Papá Noel, digamos, Mm. que se instalan y están. De hecho, en otros países tengo entendido que se celebra otros días, ¿no? Que se hace un poco lo mismo, hacer bromas y eso, pero no es el 28 de diciembre. Sí, de hecho, ahí pasa algo con la palabra inocencia, que en español no la tenemos muy terminada de interiorizar, pero no es lo mismo la culpa que la inocencia, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en términos jurídicos se habla de culpable o inocente, ¿no? Y en realidad eso no es la inocencia. Una cosa es la no culpabilidad y otra cosa es la inocencia. La inocencia es la inocencia primigenia, justamente la del niño, ¿no? La que todavía no tiene conciencia moral. Uno diría los niños son buenos. En realidad, Ujú. bondad tampoco son. Claro. ¿No? No tienen conciencia moral, es decir, no distinguen el bien y el mal, ¿no? Es un poco, sería para hablar largo y tendido, pero eso es lo que les pasa a Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Que están más allá del bien y del mal, no distinguen el bien del mal, porque son totalmente inocentes, son niños, ¿no? No distinguen totalmente la moralidad entre lo bueno y lo malo. Eso es la inocencia, ¿no? Distinto es la culpabilidad o no culpabilidad, por ejemplo, en lo jurídico, ¿no? Culpable o no culpable. Por eso en realidad inocente no se pone a no culpable, ¿no? Y de ahí es que viene toda esta otra deformación de cómo terminamos diciendo, bueno, inocencia es, bueno, es que casi como una estupidez, ¿no? En realidad es mucho más que eso, ¿no? Es el estado de inocencia pura, ¿no? Es no estar más allá de ser mala o buena persona, ¿no? Bien, hoy en día también, como decías, hay muchos niños que mueren inocentemente porque no tienen para comer o llevar adelante un tratamiento costoso, porque vienen en contexto de guerra, porque sus vidas son arrebatadas a temprana edad o incluso antes de haber nacido. Y observando el calendario no podemos dejar de recordar que este lunes se cumplirán 20 años de la tragedia en la cual 194 personas, la mayoría de ellas jóvenes, murieron al haber ido a un recital. ¿Qué función cumple o debería cumplir la Iglesia ante situaciones en las cuales sufren personas inocentes que no tienen la culpa de haber nacido en ese estado, de haber nacido en ese lugar o estado en ese lugar en un determinado momento? Bueno, sí, qué terrible, ¿no? Creo que todos recordamos con vivo recuerdo, ¿no? Lo que fue aquel día. Creo que tanto allí, porque lo recuerdo muy bien, Sí. porque un cura ahí que era de San Ramón acompañaba a los padres de Cromañón, y ¿cómo se llama? Y así un montón de situaciones, ¿no? Como vos describías recién. Creo que la tarea de todos como cristianos, no solo de los curas, por así decirlo, de las monjas, sino todos como cristianos. Siempre digo que el cristianismo no es algo que te deje tranquilo en el término tipo zen de la palabra, ¿no? Como bueno, me quedo meditando en que ya está todo bien y me quedo re tranquilo y conocer, como lamentablemente muchas veces escucho, ¿no? Muchos evangelizadores, ¿no? Que pregonan un Jesús que te deja tranquilo, un Jesús que te deja bien con vos mismo. Bueno, eso no, todo lo contrario, ¿no? Porque el mensaje del reino que pregona Jesús es de instauración del reino de Dios.
Y mientras haya una sola persona que está sufriendo, una sola persona que está sufriendo, el reino de Dios no está desarrollado completamente, ¿no? Donde hay sufrimientos, violencias, inequidades, injusticias, ahí el reino de Dios no está. Por tanto, los cristianos tenemos que colaborar en construirlo. Entonces siempre digo, ¿no? Si el cristianismo te deja tranquilo, ¿no? En tu conciencia y demás, significa que estás lejos del cristianismo. El cristianismo te tiene que terminar, tiene que mantenerte en permanente actividad, ¿no? Siempre pensando especialmente en los que están sufriendo. Porque eso es lo que pregona Jesús, ¿no? El reino de Dios solo va a llegar totalmente cuando no haya ninguna persona que sufra alguna de estas violencias. Así que tarea tenemos todo el tiempo, ¿no? Siempre un cristiano aburrido, no me imagino un cristiano aburrido, porque abrí la puerta, salís a tu casa y ya tenés tarea para hacer, ¿no? Hola, Gusana te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien. Pensaba en esto que decías de un cristiano que no es aburrido y enseguida se me venía la imagen del Papa y sus palabras en estos días, su mensaje de paz que se hace tan fuerte. Y pensaba que en estos últimos días se vio un gesto que tomaron muchos medios, que fue el de poner en el pesebre del Vaticano, en la cunita del niño Jesús, un pañuelo característico palestino. Y una simple imagen dio mucho que hablar. ¿Estás al tanto de esto? ¿Qué mirada tenés sobre este gesto que hizo el Papa? Sí, bueno, Francisco hace mucho tiempo viene diciendo que la Tercera Guerra Mundial se está dando en pedacitos, dice él, ¿no? Es decir, la Tercera Guerra Mundial se está dando porque hay muchos lugares que tienen guerras muy, muy largas, ¿no? Y la guerra, tanto en Palestina como en Ucrania, lo viene denunciando mucho. Y sobre todo a reparar, por eso está puesto en el pesebre, ¿no? Porque el pesebre es un lugar de los pobres, ¿no? Donde Dios está especialmente presente con y entre los pobres, es decir, con los que están más sufriendo, ¿no? Y por eso lo pone en el niño, ¿no? No se lo pone a José o no se lo pone a María, digamos, está en el niño, es decir, está en los que más, como hablábamos recién, ¿no? Los que más sufren, ¿no? Las inequidades y las violencias de la guerra, que son los que no tienen nada que ver, los totalmente inocentes. Entonces fue una forma como de llamar la atención en los niños que están muriendo. También lo dijo en la nota que dio a Orbe, ¿no? Los niños que están muriendo de esa forma, ¿no? Tan tonta, ¿no? Tan estúpida y están muriendo de esta manera. Después, que haya gente que se siente ofendida, no nos sorprende, ¿no? Generalmente los que primero se sienten ofendidos son los victimarios, ¿no? En general, el que primero se pone en víctima es el victimario, porque no reconoce ser victimario, ¿no? Nosotros, de hecho, estamos acostumbrados en nuestro país. En general, el primero que se siente ofendido es el victimario, ¿no? Se pone en posición de víctima, tipo mosquita muerta, y se pone en esa posición, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, en vez de ponerte en víctima, en vez de ponerte en esa posición de falsa víctima, de ser falsa víctima, ¿por qué mejor no criticás a los tuyos, ¿no? Y salís a denunciar a los tuyos, ¿no? Como puede ser el caso de la guerra en Ucrania o la guerra de Israel en Palestina, ¿no? También decir, bueno, ¿qué están haciendo los que son coequiper tuyos, digamos, ¿no? Los que son coterráneos tuyos, ¿qué están haciendo en contra de la humanidad, ¿no? Más bien denuncia eso. Nada, que haya gente que se sienta ofendida, creo que al contrario, ¿no? Que reafirma las palabras del Papa, ¿no? Se cierra el 2024, un año en el cual se habló de la posible visita del Papa Francisco a la Argentina y finalmente no se dio. ¿Se sabe algo de la agenda que tendrá el sumo pontífice para el 2025, teniendo en cuenta que es el año del jubileo, nada más y nada menos? Bueno, es un año muy atareado, muy atareado. No creo que viaje tanto en 2025, no solo por la edad, sino por propiamente lo que es el jubileo, que va a demandarle muchísimo trabajo. Eh, mm, del viaje a la Argentina todavía no se sabe nada. Lo último que dijo es, sí viajo, iré quizás, pero de la Argentina no sabe nada y de la agenda sí, va a estar sobre todo focalizada en el jubileo que empezó ahora el 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa, muy breve, el jubileo ordinario, o sea, lo que es este jubileo en particular es cada 25 años, el último fue en el 2000, Sí. lo recordarán con Juan Pablo II, y ahora toca el jubileo ordinario, que es 2025, así cada 25 años. Es una práctica que viene del judaísmo y que la iglesia más o menos estuvo presente en toda la historia, pero que hace unos cuantos años se retomó ya de forma estable, cada 25 años. Y después hay jubileos extraordinarios, es decir, por cuestiones puntuales que el Papa puede convocar. Francisco ya había convocado a un jubileo extraordinario que fue el de la misericordia,
Sí. No recuerdo bien el año, no sé si fue 2017. 2016. 2016. Sí. El de la misericordia, bueno, en este caso es el ordinario, es decir, es el ordinario porque es el que se espera, digamos, Claro, claro. el que no depende de la voluntad del Papa, digamos, sino que es cada 25 años. Y lo orientó sobre todo a la esperanza, ¿no? La clave de este jubileo es la esperanza. Así que va a estar desde el 24 de enero, 24 de diciembre, el programa ahora en Navidad, y va hasta enero del año que viene, o sea, en el otro año, ¿no? Hasta enero de 2026. Así que es una agenda intensa y por lo que estuve viendo hay muchos jubileos, porque ahora se empiezan a convocar a jubileos por distintas carismas que hay en la iglesia, distintas organizaciones, instituciones, rangos etarios. Entonces se va a llenar el Vaticano de gente. Roma en general se va a llenar de gente todo el año, así que va a estar todo focalizado en el tema del jubileo. Bien. Claro, el jubileo en sí se da en Roma, digamos. Sí, se da en Roma puntualmente porque es un jubileo del Vaticano, o sea, que se convoca al Vaticano, pero como ya se sabe que va a estar desbordado y que mucha gente por cuestiones económicas no vamos a poder ir hasta Roma, entonces lo que convocó Francisco es a que cada diócesis haga su jubileo este año en su diócesis, en la catedral. Entonces está bueno que cada uno averigüe en su episcopado, en su obispado, en su catedral, qué disposiciones va a hacer el obispo de ese lugar para vivir el jubileo en las diócesis. Entonces la idea es que todas las diócesis este año tengan, festejen, celebren el jubileo internamente. Excelente. Bueno, gracias, Agus, por toda la información para Yo Quiero Verte. Y bueno, nos mantenemos en contacto y si no volvemos a hablar, que tengas un feliz fin de año y arranque del 2025. Dale, igualmente para ustedes y para todos los que están escuchando. Gracias.